Hola, mucho gusto. Mi nombre es Gabriel Osorio. Les doy la bienvenida a la Escuela de los Hechos. La Escuela de los Hechos es el sistema que utilizamos en la Iglesia Cristiana Cuadrangular de los Hechos en Bogotá, Colombia, para capacitar a aquellas personas que quieren aprender a conocer a Dios por medio de la palabra y, bueno, tener una relación con Dios agradable, centrada, sin religiosidad, pero al fin y al cabo como Dios espera que sea y como nosotros necesitamos. Esa es la verdad. Ok. Estás viendo el primero de una corta serie de videos con la que tú vas a poder aprender sobre la Biblia como tal, qué es la Biblia, por qué se le llama Biblia, de qué se trata, de quién habla, para qué nos sirve y lo más importante es cómo leerla, cómo comprenderla de una manera sencilla y efectiva. Pues el principal problema de las personas con la Biblia es que piensan que la Biblia es muy difícil de entender y no, la verdad no, la Biblia no es difícil de entender. Simplemente que se ha creado un mito y cuando se crea un mito acerca de alguna cosa, bueno, ahora el reto está en darnos cuenta que hay mucho más en la Biblia de lo que nosotros podemos imaginarnos y que es tan sencilla que un niño la puede leerla, entenderla, aplicarla y también la Biblia puede llegar a ser tan profunda que una persona puede gastar toda su vida estudiándola y siempre va a encontrar cosas nuevas. Bueno, entonces vamos con nuestro tema principal en este video, que es la Biblia. ¿Qué es? Bueno, en términos materiales y humanos, la Biblia, la palabra Biblia como tal significa colección de libros. Y en este caso estamos hablando de una colección de 66 libros. Lo voy a mostrar, este es un ejemplar de la Biblia. Hay muchos ejemplares de muchas características, hay Biblias más pequeñas, Biblias de estudio, como en este caso. Tenemos una Biblia que tiene ayudas y Biblias sencillas que no van a tener esa clase de ayudas. Como en cualquier librería vamos a encontrar libros de diferentes temas, pues la Biblia tiene su propio tema y esos 66 libros están diseñados por el autor para que nos lleven a una sola verdad, a un gran principio para nuestra vida. Y todos esos libros se complementan entre sí, ellos no se contradicen. Si esos 66 libros se contradijeran, pues la Biblia carecería de sentido, no sería un libro serio, porque una colección de libros que se contradicen no tiene sentido. Pero sabemos que la Biblia es inspirada de una manera correcta por un mismo autor, porque todos esos libros nos llevan a una misma verdad. Bien, hablemos qué cosas dice la Biblia de ella misma para descubrir de la misma Biblia la verdad. Algo que está claro en toda la Biblia es que el autor es Dios y no se ha comprobado que exista otro autor. Bien, se dice que fue escrita por algo así como 40 hombres, pero escrita, más Dios es el que la inspira. Y eso quiere decir que el autor es Dios. Bien, hay un texto de la Biblia en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo en el capítulo 3, versículo 16. Vamos a leerla. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Qué es lo que está diciendo ahí? Que toda la escritura. No fue que Pablo escribió unos libros de esos 66 a su acomodo, que le parecía, no, ni Pedro, sino que toda la escritura, lo que allí encontramos de Pablo, lo que encontramos de Pedro, de Mateo, de todos los 40 aproximadamente que escribieron de su puño y letra, todos fueron inspirados por Dios. Y todos los libros de la Biblia, los 66, sirven para lo mismo, ahí lo dice, para corregir, para instruir, y en general para transmitir la palabra de Dios a nuestra vida. Ahora, la Biblia también por sí misma es clara en aclararnos cuál es su tema. El tema central de la Biblia es la salvación que Dios quiere dar a la humanidad por medio de su Hijo Jesucristo. Vamos a leer en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 al 20. Dice,
sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Dios inspiró estas palabras al apóstol Pedro. El apóstol Pedro es uno de los 40 aproximados que escribieron con su puño y letra la Biblia. Pero le inspiró Dios a él estas palabras. ¿Y por qué el apóstol Pedro puede recibir estas palabras y recibir esa inspiración de Dios? Por un propósito que Dios también había venido cumpliendo poco a poco en la vida de él. Pedro era de nacionalidad judía. Bueno, y como judío tenía conocimiento de lo que Dios hizo desde un principio hasta sus tiempos, y ese conocimiento lo recibió por boca de sus ancestros de generación en generación. Esa era la manera en que los judíos transmitían el conocimiento. Los padres a sus hijos le contaban todo lo que ya estaba escrito en los primeros libros de la Biblia y lo que ellos por tradición sabían que había ocurrido. Así que Pedro tenía un conocimiento de muchas de las cosas que leemos en el Antiguo Testamento, la primera parte de la Biblia. Bien, ahora, Pedro también, al ser judío, comprendía que Dios no es de metal, que Dios no es de piedra, ni de madera. Ese conocimiento él lo tenía absolutamente claro. Por eso es que dice que nuestro rescate no es con cosas corruptibles, y pone allí como ejemplo el oro o la plata, que aunque son buenos metales, de todas maneras son corruptibles. Pero dice que nuestro rescate es por la sangre preciosa de Jesucristo. Y él habla de Jesucristo y dice su sangre preciosa, porque es que Pedro conoció a Jesucristo personalmente. Él estuvo 3 años caminando con Jesucristo y pudo verlo como ser humano, quién era, cómo era. Sabía que tenía autoridad para decir lo que decía, porque vivía las palabras que hablaba. Una vez Pedro está en una charla que Jesucristo tiene con los discípulos, y Jesucristo les dice a los discípulos: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y Pedro contestó de la siguiente manera. Voy a leer lo que dice en San Mateo capítulo 16, versículo 15 al 17. Dice: Él les dijo, Jesucristo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ok, hemos leído lo que está escrito en San Mateo acerca de ese momento que nos relata que realmente Pedro había conocido a Jesucristo de una manera personal. Y por eso Pedro habla de Jesucristo como el Salvador. Pedro dice que la salvación de la humanidad es porque Cristo derramó su sangre preciosa por nosotros. Y también utiliza la palabra cordero. Noten que el texto que leímos hace un momento dice que es el cordero. Y como judío, pues Pedro comprende que se sacrificaron corderos desde la antigüedad. Y ese sacrificio de corderos era para simbolizar el perdón de pecados y por ende la salvación. Bien, Pedro sabe de qué se trata el sacrificio de los corderos, cuál es el objetivo. Y cuando conoce a Jesucristo, se da cuenta que Jesucristo es alguien perfecto, parecido a los corderos que sacrificaban. Y se da cuenta que la forma en que muere Jesucristo es igual a la forma en que se sacrificaban los corderos. Y que las palabras que Jesucristo hablaba están aclarando todo el sentido de la salvación, de cuando se sacrificaba un cordero para perdonar pecados. Pedro por eso está aclarando que la salvación es por medio de Jesucristo, que no es por obras, que no es pagando con ningún precio de metales, de alguna clase de moneda, sino Pedro está diciendo es por la sangre de Cristo.
Así que desde el primer libro de la Biblia, de esa colección de 66 libros, hasta el último libro, lo que vamos a encontrar es cómo la salvación se obtiene por medio de Jesucristo. Algunos de esos libros nos están mostrando a Jesús en un sentido directo, como los evangelios. Están contándonos cómo Jesucristo habló con la gente, cómo hizo milagros, cómo era Él. Otros libros nos van a mostrar a Jesucristo en un sentido más simbólico. Por ejemplo, los libros poéticos nos van a hablar de Jesucristo como mi amado es perfecto. Nos van a hablar del Mesías como Jesucristo, hablando de Jesucristo como alguien que está por venir, alguien que va a venir, que va a salvar. Y hay otros libros que están mostrando a Jesucristo no tan directo, sino más bien cómo es el proceso que la historia bíblica y humana se va a ir dando para que llegue el momento en que Jesucristo nace. También en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, nos muestran el momento en que Jesucristo nace, todo su ministerio de unos 33 años. Bueno, él vivió 33 años, 30 años preparándose para el ministerio, 3 como tal en el ministerio, viene su muerte y su resurrección. Otros libros nos muestran a Jesucristo aclarando todo lo que pasó con él hasta ahí, diciendo por qué era necesario que viniera, por qué era necesario que muriera, y mostrando que resucitó y que tiene para nosotros una vida eterna. Así que toda la Biblia nos habla de Jesucristo. Por eso, el personaje central de la Biblia es Jesucristo. El tema central, la salvación. La salvación que es por medio de Jesucristo. Por eso encontramos algunas citas bíblicas, como algunas que tengo aquí preparadas, como Romanos. En Romanos capítulo 3, versículo 23 y 24 leemos lo siguiente. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Hemos leído Romanos capítulo 3, versículo 23 y 24. Ahora, también leemos en el Evangelio según San Juan capítulo 3, versículo 16, las siguientes palabras. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Bien, ¿qué quiere decir esos dos versículos? En Romanos dice que por culpa del pecado, la humanidad quedó separada de Dios. Y que es por medio de Jesucristo, por medio de la redención que Jesucristo pagó en la cruz, que nosotros podemos volver a tener esa comunión con Dios. Ahora, Juan, en el Evangelio de Juan, dice que Dios amó tanto al mundo, que envió a su Hijo unigénito, es decir, a Jesucristo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo cual indica que este libro está mostrándonos el amor de Dios. Todos los 66 libros muestran el amor de Dios. Y está mostrando cómo en el plan divino llega la salvación por medio de Jesucristo. Dios creó al hombre, lo creó perfecto. Y el plan de Dios era que el hombre tuviera una vida cercana a Dios todo el tiempo. Y por eso le dio la capacidad de elegir si el hombre quería estar con Dios o alejado de Dios. Bien, sabemos que el hombre pecó y el hombre se alejó de Dios. Entonces Dios diseñó un plan de salvación para que nosotros pudiéramos volver a estar con Él. Y la Biblia nos cuenta cómo es ese plan. Por medio de leer la Biblia, nosotros los seres humanos podemos saber cómo volver a tener una comunicación con Dios, cómo volver a tener esa vida perfecta que Dios quería para el hombre. Conclusión, ¿qué es la Biblia? Es un libro sencillo, es un libro común y corriente que tiene un principio y tiene una conclusión. Es un libro pensado por Dios para que nosotros los seres humanos lo leamos y podamos darnos cuenta que Dios sí nos ama, que Dios piensa en nosotros todo el tiempo.
Y ese libro nos muestra el plan de salvación, cómo nosotros podemos tener perdón de pecados, pero por medio de Jesucristo. Así que al leer de Génesis hasta el Apocalipsis, vamos nosotros a empezar a mirar a Jesucristo. De esa manera hemos llegado al fin de este primer video y les invito a que estén mirando los siguientes videos que van a ser muy didácticos, mucho más didácticos que este, en los que vamos en algunos de ellos a tener talleres, tutoriales de cómo leer la Biblia, interactuando con algunas otras personas que han estado tomando esta clase de cursos también, y asimismo ustedes van a poder tener la capacidad y la oportunidad de mirar cómo otras personas piensan en lo que está escrito en la Biblia, disertan, meditan, y de esa manera van a ustedes a aprender a extractar el valor de la Biblia de una manera sencilla y eficaz. Muchas gracias, Dios los bendiga.